Javeriana Estéreo presentan Primera Página Radio. Noticias y análisis económico de Colombia y el mundo. Muy buenos días para todos nuestros oyentes y televidentes que ya están conectados con la información económica de lo que pasa en Colombia, pero también en el mundo, donde hay toda una tensión a nivel internacional, desde luego, con lo que ha estado pasando este fin de semana entre Irán y Estados Unidos y también Israel involucrado en este tema, pero ya lo vamos a ampliar más adelante con nuestros analistas y a entender el impacto que esto tiene, especialmente en el precio del petróleo que está disparado. Entre tanto, les contamos que los datos de inflación al productor de Estados Unidos, mucho más fuerte de lo que se estaba esperando y que fueron publicados durante la jornada del viernes, avivaron la preocupación por la inflación persistente en la mayor economía del mundo, lo que podría mantener los tipos de interés sin cambios durante más tiempo del que se ha previsto. Una inflación de producción de Estados Unidos superior a la que se estaba esperando y ante la renovada preocupación por la disrupción de la inteligencia artificial, llevaron a Wall Street a la baja durante el cierre del viernes, afectando también aerolíneas, empresas financieras y tecnológicas, a pesar de que las acciones y los bonos del Tesoro globales mostraron movimientos un poco más resilientes. Lo que informó el Departamento de Trabajo de Estados Unidos es que los precios al productor aumentaron un 0,5% durante el mes de enero, tras el aumento revisado al alza del 0,4% en diciembre, pero además superando las expectativas que se tenía por parte del mercado, y era que el dato iba a ser del 0,3%. Esto en términos mensuales. Si revisamos en términos interanuales, el crecimiento del precio al productor se moderó ligeramente, situándose en 2,9% en comparación con el 3% del mes anterior. Los analistas señalaron que la preocupación por la inflación resurge entonces tras unas semanas dominadas por debates sobre las disrupciones más bien relacionadas con la inteligencia artificial en el mercado global. Los datos de inflación más sólido estarían entonces impulsando, eso es lo que se dice, a la Reserva Federal a retrasar mucho más los recortes de los tipos de interés, por lo menos hasta el segundo semestre de este 2026. Y es que el creciente temor a esta inflación se vio agravado por los recortes de empleo que están impulsándose por la inteligencia artificial, ya que Block anunció planes para reducir a la mitad su plantilla. La directora financiera, Amrita Ayuja, mencionó la iniciativa de formar equipos más pequeños e impulsados principalmente por la inteligencia artificial, dicen, para poder aumentar la eficiencia. Movidas entonces que generan algunas preocupaciones y tensiones frente al impacto de la inteligencia artificial. Son las 6 de la mañana, 14 minutos. Vamos a ir analizando qué es lo que está pasando con los mercados en las últimas horas, especialmente en Asia, donde ya hubo cierre, y desde luego lo que ha ocurrido este fin de semana entre Irán y Estados Unidos ha generado grandes tensiones y volatilidades en los mercados. En Primera Página Radio, las bolsas del mundo. Tenemos que las acciones asiáticas cayeron bruscamente tras los ataques a Irán durante este fin de semana. Además del nerviosismo geopolítico, los mercados asiáticos también estuvieron un poco presionados por las pérdidas registradas en las acciones tecnológicas, ya que los inversores están un poco inseguros sobre el impacto entonces que pueda darse con la inteligencia artificial en el sector. Las acciones de software en particular registraron fuertes pérdidas en febrero debido a la preocupación por la creciente competencia que hay frente a las herramientas de la inteligencia artificial. Los mercados asiáticos tuvieron entonces un débil impulso tras la sesión de este viernes de Wall Street y pues iniciando esta semana, ya que la incertidumbre sobre la inteligencia artificial y también las tasas de interés, lo que pueda pasar con las tasas de interés de Estados Unidos, está allí teniendo una tendencia importante sobre un poco más de retraso. Así las cosas,
mientras el Nikkei, que es el principal indicador de la bolsa de Tokio, se moderó este lunes con su caída y cerró con una baja del 1,35% después de desplomarse más del 2% al arranque del inicio de esta sesión y tras retomar al final un optimismo por la política fiscal expansiva de la primera ministra de Japón, Sanai Takaichi, que ayudaron a moderar un poco más estas bajadas. El Topix, que es el selectivo que incluye las firmas de mayor capitalización, registró una baja del 1,2% y la incertidumbre sobre las tasas regionales también pesó en este caso, ya que los mercados han descartado la expectativa de una subida de tasas de interés por parte del Banco de Japón, por lo menos a corto plazo, especialmente después de los débiles datos de inflación que salieron durante los últimos días. El índice de referencia de la bolsa de Shanghai ganó este lunes un 0,47%, mientras que el parque de Shenzhen tuvo una baja del 0,2%. En China, la atención está centrada en las próximas reuniones de 2 sesiones de los principales órganos políticos del país, tal como lo estaba mencionando ahorita Nicolás. Esto está programado entre el 4 y el 11 de marzo. Esta reunión lo que hacen es establecer la agenda del plan quinquenal de China. Por eso hay tanta atención en lo que pueda ocurrir, ya que se espera que Pekín presente unas medidas de estímulos, especialmente dado que el crecimiento económico de China tuvo una baja de forma constante en la década del 2020. El Hang Seng, índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, cerró este lunes con una pérdida del 2,14%, siguiendo la tendencia regional ante el impacto de la crisis en Medio Oriente. El índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental, el Hang Seng China Enterprises, bajó 1,78%. La bolsa de Seúl no opera este lunes 2 de marzo por ser un festivo nacional. El AX 200 de Australia tuvo una baja del 0,5%, mientras que el Straits Times de Singapur cayó 1,8% y los futuros del principal indicador de la India tuvieron en este caso una baja del 0,8% y así está comportándose el mercado en Asia al inicio de este mes de marzo, como lo decía, con grandes tensiones a partir de lo que está ocurriendo en Medio Oriente. A las 6 de la mañana, 18 minutos, saludo a nuestro analista que nos acompaña a esta hora desde los estudios de Javeriana Estéreo, Daniel Escobar, quien es gerente de estrategia de inversiones de Aval Fiduciaria. Muy buenos días, Daniel, y arrancamos semana con datos económicos que se dieron a conocer en Estados Unidos, pero sobre todo con esta gran tensión, esta nueva guerra que se desata en Medio Oriente y que genera toda una incertidumbre en el resto del mundo, especialmente por los precios del petróleo. Un arranque bastante movido de marzo. Buenos días, Kiara. Buenos días a todos los oyentes de Primera Página Radio, a los otros analistas invitados. Y como lo mencionas, pues la semana pasada estábamos pendientes de dos temas. Uno, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos de reversar esa implementación indiscriminada de aranceles por parte de la administración Trump. Sin embargo, pues la administración Trump ya había anunciado que tenía otras alternativas, un arancel del 10, luego del 15, y luego que va a ser del 10 por 150 días, aplicando una ley de comercio de 1974. Entonces abandonamos una ley de emergencia y de seguridad nacional del 77 y nos pasamos ya a la ley de comercio del 74. La que le posibilita implementar aranceles hasta el 15%. Todo el mundo se preguntó por qué no puso el 15 finalmente, que nos dijo y se quedó en el 10. Bueno, en fin, 150 días para que la administración Trump analice cuáles son los caminos que puede implementar para mantener un nivel de arancel más alto que en ausencia de esta decisión de la Corte Suprema. Y obviamente se vendrán investigaciones sobre cualquier tipo de producto, así como ya tenemos aranceles del hierro y el acero, esos no se cayeron, porque esos no van sobre todos los países, sino sectores específicos de acuerdo a un estudio. Eso es lo que va a hacer los Estados Unidos de aquí en adelante. Va a empezar a buscar sector por sector y a encontrar prácticas no justas de los otros países para mantener otros tipos de aranceles. Sin embargo, los expertos analizaron la semana pasada que el arancel compuesto de Estados Unidos descenderá de niveles del 13 al 12, otros decían del 10 al 9. Bueno, en general, a pesar de implementar estos aranceles transitorios, habrá un descenso del arancel efectivo. Y por esta vía, ahora sí pasemos a la parte que estabas hablando de la inflación, por eso lo empecé a hablar yo, el tema de los aranceles. Y la verdad es que la inflación en Estados Unidos
pues no materializó el escenario que muchos temíamos, una inflación entre el 3.5 y 4% cierre de 2025, sino más entre el 2.8, 2.9 aproximadamente. No es placentero para la Reserva Federal porque el objetivo de la Fed es 2. Pero pues tampoco se fue al peor escenario. Las razones, pues porque los aranceles que Trump anunció el 2 de abril, los que realmente implementó son un poco menores. Y la decisión de la Corte también pues modera esa expectativa de impacto. Pero pues como tú lo dices, no es muy cómodo para la Reserva Federal decidir con una inflación que no está en sus objetivos de largo plazo. Por eso las declaraciones de distintos miembros durante las últimas jornadas van alineadas hacia eso, a pesar del interés del gobierno Trump de recortes masivos. Y con respecto a la expectativa, no he mirado qué ha pasado con esto de los ataques de coordinados de Israel y Estados Unidos a Irán y de las acciones de retaliación que adoptó Irán en términos de qué puede representar esto para la Reserva Federal, si ya el ajuste de tasa no va a ser en junio, sino en julio, y si va a haber 2 o 3 este año. Eso no lo hemos mirado todavía, toca meterse en las herramientas de Bloomberg o de Chicago Mercantile Exchange. Pero sin duda genera muchas preguntas, porque el precio del petróleo hoy, como lo veremos más adelante, está subiendo. Una de esas implicaciones pues lógicas de este tipo de acciones militares, pues todos saben que Irán produce cerca de 3.5 millones de barriles día, que la producción mundial es cerca de 100 millones, que 3.5 millones es muy representativo, que el siguiente análisis es Arabia Saudita puede incrementar su producción hasta en 2 millones de barriles supuestamente y Emiratos Árabes en 1, pero si Irán hace lo que está haciendo, que es bloquear ese estrecho de Hormuz, pues no sabemos muy bien por dónde va a salir todo ese petróleo. Entonces, los precios de petróleo, que muy bien anticiparon esta decisión del presidente de Estados Unidos, porque ya venían subiéndose. La última vez que estuvimos en este programa decíamos, mire, fundamentales, aislando el tema geopolítico, nos da que el precio del petróleo puede continuar descendiendo, pero el tema geopolítico nos estaba mostrando que si Estados Unidos tomaba una decisión de atacar, pues el mundo sabe cómo se comienza, pero no cómo se termina, y ante esa incertidumbre el precio del petróleo estaba por encima de los $60 el barril, acercándose a los 70, y hoy algunos están hablando ya de 80. El día de ayer estuve leyendo y hablaban de $100 algunos, en casos extremos. ¿Por qué? Pues porque En el Brent. en el mercado mundial en general. Sí, el Brent, que es el más alto, obviamente es el primero que llegaría desde nuestro, pues en términos lógicos, pero son esas decisiones de Irán de tratar de frenar, o sea, que no se aprovechen los demás mientras él está fuera del mercado, porque ya el fin de semana también vimos a la OPEP incrementando la producción para el mes de abril en 206.000 barriles día, que no le hace cosquillas a una falta de suministro mayor, pero pues que ya son anuncios importantes en ese frente. Entonces, muy pocos saben muy bien qué va a pasar. Sabemos cómo comenzó, sabemos en este momento pues las implicaciones del decapitamiento, digámoslo así, del gobierno iraní, porque pues han caído varios líderes. No sabemos quién va a estar allá al mando y quién va a negociar con los Estados Unidos, y va a haber negociación, cuánto va a durar esto. El presidente de Estados Unidos ya dijo que iban a ser semanas, que puede mantener este tipo de acciones militares. Sí. Exactamente, entonces el mercado pues ya me lo está mostrando. Subida del petróleo, ustedes hablaban del oro, hace un momento en Primera Página Televisión hablaban de la caída de las cripto por temas de riesgo, las acciones van cayendo, así que es el comportamiento normal. Sin embargo, para un conflicto de este nivel, decir que Estados Unidos va cayendo el 1 o 1,5 y el resto de mercados algo parecido, parece que es una recepción un poco moderada ante los riesgos en los que estamos. Muy bien, 6 de la mañana, 24 minutos. Pasemos ahora a Europa, donde también hay comportamientos en las últimas horas y datos económicos. Las bolsas están tocando los mínimos de 2 semanas por lo que está ocurriendo en Medio Oriente, y por otro lado, las ventas minoristas de Alemania cayeron drásticamente durante el mes de enero. Las ventas bajaron más de lo que se estaba pues, lo que tenía previsto el mercado, disminuyendo un 0,9% en comparación con el mes anterior, y según los datos publicados este lunes, en lugar del 2% que se tenía previsto. Ahora, otros datos económicos: precios de vivienda en Reino Unido, que suben un 0,3% en febrero, situándose un 1% por encima del año anterior, según los datos que se han dado a conocer por la entidad hipotecaria del Reino Unido.
Están en Europa muy pendientes a las tensiones que se cumplen en Medio Oriente tras los ataques conjuntos que se iniciaron este fin de semana, tema entonces del que estamos mencionando, y los mercados bursátiles están arrojando pérdidas incluso superiores al 2%. Si revisamos monedas, la libra esterlina baja 1,33% dólares, mientras que el dólar contra el euro está cayendo 1,10, se cambia a 1,17 dólares, está a la baja. La ola de ventas en Europa se produce después de que las acciones cerraran en máximos históricos durante el viernes y registraron así su mes octavo consecutivo de ganancias tras informes corporativos que salieron mejores de lo que se estaba esperando. Ahora, bolsas. Londres cae 1%, la de París 1,94%, la de Frankfurt 2,27% y la de España con el IBEX 35 está cayendo 2,55% y es entonces la que más baja a esta hora ante estas tensiones, como lo mencionaba, con Medio Oriente, ya que hay varios países de Europa que han dicho que podrían reaccionar ante estos ataques. El índice paneuropeo Stock 600, que es el índice que tuvo un registro este viernes de su racha mensual de ganancias más larga desde 2012 a 2013, según los datos que se han dado a conocer. 6 de la mañana, 27 minutos. Vamos a Latinoamérica. Las bolsas latinoamericanas en Primera Página Radio. Wall Street cerró con números rojos el viernes, la semana pasada y en general el mes de febrero ante los temores por el impacto de la inteligencia artificial, unos datos flojos también sobre la economía de los Estados Unidos y ante los riesgos geopolíticos que ya hemos mencionado. El Nasdaq tuvo un retroceso del 0,92%, seguido del Dow Jones de Industriales, que cayó 1,5%, y el Standard & Poor's 500 bajó un 0,43%. Revisando Latinoamérica, el cierre del viernes en el índice Merval en el Standard & Poor's de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la baja fue del 4,8%. En Sao Paulo, el Ibovespa cayó 1,16%. También fue de pérdidas para el Standard & Poor's en la Bolsa de México, que cayó un 0,2%. El MSCI Colcap de la Bolsa de Valores aquí en Colombia también registró una caída 2,63%. El IPSA de Santiago de Chile, caída del 1,6%. Y esta misma tendencia se registró en Perú con el principal indicador de la Bolsa de Valores de Lima, que es el MSCI NUAM de Perú, bajando 1,1%. Bueno, son las 6 de la mañana y 28 minutos. Como usted muy bien lo dijo, doña Kiara, este fue un fin de semana. ¿Cómo era que había una canción que era así de los Beatles, que era Weekend? ¿Cómo era que llamaba? Ya se me olvidó esa canción. Pero es un fin de semana agitado, era más o menos. Don Arnoldo Casas, estaban mirando ya Latinoamérica, porque ahorita vamos a mirar con más detalle todo lo que pasó este fin de semana. Latinoamérica, don Arnoldo, él es, bueno, yo no sé, nunca me he entendido su cargo en Credicor Capital, pero como Credicor Capital tiene tanto asiento en Sudamérica, entonces pues, para que nos eche el cuento. Bueno, Héctor, mire, yo manejo un departamento a nivel regional que se llama Solución de Portafolio. A eso me dedico. Pero, a ver, Latinoamérica, la semana pasada corrigiendo como todos los mercados, creo que ha habido distintas noticias. O sea, creo que iniciamos, y ahorita lo mencionaba Daniel con el tema arancelario, creo que eso fue un golpe que el mercado no estaba esperando y que generó movimientos en los precios de todos los instrumentos de renta variable a nivel global. Obviamente eso genera algunos impactos en los precios de las materias primas, especialmente los metales. Y a través de ese camino, pues obviamente se producen correcciones en todos los mercados emergentes que repercuten en Latinoamérica. Pero tal vez lo más relevante termina siendo lo de Estados Unidos y todo el evento de riesgo de crédito, que eso valdría la pena comentar ahorita más adelante, pero iniciamos la semana con aranceles. ¿Qué es eso de Estados Unidos y el riesgo de crédito? ¿Por qué?
Porque ha habido, desde el año pasado se han presentado como algunas alarmas en sectores de crédito privado. Lo que pasa es que recientemente una compañía que se llama Blue Owl, pues ha tenido, digamos, problemas para devolverle la plata a los inversionistas. Estas empresas hacen préstamo directo, se dedican a hacer la misma labor del banco, pero pues con compañías de tamaño pequeño o mediano en Estados Unidos y ha despertado después de todo este tema de inteligencia ¿Esto artificial. es lo de los bancos locales? La crisis que viene, la crisis soterrada que se viene dando entre los bancos regionales y una vez hablaba Diego Rodríguez de ciertas instituciones que no son propiamente grandes entidades financieras, sino que son pequeñas entidades que están pasando aceite desde hace un buen tiempo. Sí, pues es lo que se conocía como la banca en la sombra, que son entidades Ujú. que prestan plata y que pues lo hacen bajo la normativa y la regulación. Ahí no hay nada, digamos, equivocado en el proceso, pero que sí de pronto asumen y le prestan dinero a segmentos del mercado que son un poco más arriesgados que otros. Pero lo que pasa es que todas estas empresas habían estado prestándole a las compañías de software y después de todo lo que pasó con la inteligencia artificial, entonces ahí ahorita hay un temor por el contagio que pueda despertar, digamos, ese sector particular, no solamente en esas empresas, sino también en la banca. Entonces, todo esto hace que a nivel global, pues haya una toma de utilidades generalizada, que Latinoamérica haya entrado en ese proceso y ahí nosotros, pues naturalmente con todos los resultados electorales que pues generaron la caída del 4% en las acciones locales. Entonces Latinoamérica en una semana de corrección por cuenta de muchos factores internacionales, la rotación y un desempeño menos positivo de los mercados emergentes. Muy bien, 6 de la mañana y 32 minutos. A ver, don Daniel Escobar de Aval Fiduciaria. Héctor, pues esto que menciona Arnoldo es interesante porque hay administradores especializados en prestarle a las empresas que no hacen parte de bancos. Entonces, estos son, digamos, el shadow banking que hay en Estados Unidos. Lo más interesante es que los bancos les prestan a estos fondos. Y por esa vía, lo que uno consideraría que los bancos están aislados porque no están prestando a estas empresas, de manera indirecta, sí lo están prestando. La confianza de los bancos es que estos fondos tienen el conocimiento para saber a quién le prestan. Pero el año pasado ya hubo un default de la mayor First Branch. compañía de autopartes de los Estados Unidos. Y cada mes yo voy leyendo una noticia que hay algo en el mercado de crédito privado que tiene algún problema. Desde nuestro punto de vista, como inversores, nuestro principal interés es, primero, si estoy invertido en esos fondos, uno, pero si indirectamente el sistema financiero tiene importantes riesgos debido a ese efecto en cadena que puede darse. Y la semana pasada lo que mencionó Arnoldo de Blue Owl, y también estaba leyendo a MFS, una compañía británica, no el MFS que uno conoce, gestor de fondos, sino otra compañía, pues uno dice, bueno, vamos a ver cómo continúan gestionando esto, porque no es raro que una entidad financiera tenga problemas, de hecho ocurre todo el tiempo. Lo que toca ver es si eso se transmite a otras entidades financieras de mayor relevancia. Por ahora, pues la respuesta es no, pero hay que estar pendiente porque la semana pasada creo era 1.3 billones de dólares lo que estaba en juego, que es algo así más o menos lo que tenía es un entendido. trillón. Exactamente. Entonces, desde ese punto de vista, otra razón más para que el mes de febrero no haya sido un buen mes para los mercados de renta variable, pero si uno mira históricamente, febrero no es que sea muy destacado, algunas veces es positivo, otras negativo, y luego de haber tenido un rally tan importante en el mercado accionario, pues tuvimos muy buenas razones para materiar algún tipo de corrección durante este mes. Yo quería era complementar algo, Héctor, sobre lo que estábamos hablando del mercado petrolero con Kiara previamente. Y es qué tan importantes irán para el mercado. Con las sanciones de Estados Unidos había reducido su importancia. Es que ahorita vamos a mirar ese tema. Bueno, me lo guardo entonces para dentro de un momento, Héctor, porque sí es relevante la estrategia de Irán para que lo que le está pasando a ellos le duela al resto del mundo. Bueno, entonces vámonos con los commodities. Los precios de los commodities en Primera Página Radio.
Empecemos con el Brent, Héctor, que está al alza un 7,38% y su cotización es de $78,24 el barril, mientras que el WTI de Estados Unidos ya alcanza los $71,79, alza un poco similar también, 7,13%. El gas natural sube un 3,52%, la cotización $2,95, mientras que el oro también está en ascenso, sube un 2,29% y la onza está en $5,399. La plata sube un 1,71%, $95,39 la onza. El cobre está en $6 en estos momentos, la libra, y está subiendo un 0,1%. Revisando otros commodities, tenemos el café, está en $2,80 la libra, mientras que el azúcar está en 14 centavos, eso es un alza del 2,7%. Y tenemos que el carbón en estos momentos está registrando un valor de $114 la tonelada, también sube 8,7%, una tendencia similar al resto de commodities. Bueno, los commodities. A ver, don Diego, usted estrénese, porque usted ya me está ganando a mí, hermano, lejos. Sí, hoy llegué tarde, vea. Por primera vez en mucho tiempo. ¡Ah! Muy buenos días, Héctor, muy buenos días, Arnoldo, muy buenos días a Daniel, a los demás analistas invitados el día de hoy y a todos los oyentes de Primera Página Radio. Héctor, pues sí, el mundo hoy revolucionado, básicamente todo el tema geopolítico de todas estas guerras que han existido más o menos desde el 2022, pues un evento de materialización al que el mundo le estaba temiendo mucho era precisamente era que existiera, realmente escalara toda la parte del conflicto geopolítico en Oriente Medio, especialmente con Irán, y la respuesta que Irán iba a tener alrededor de la infraestructura de petróleo, que hoy en día es la que está pues ahí en jaque. Me sorprende un poco que aunque el petróleo haya subido bastante, pues todavía está como contenido, de pronto el mundo también acostumbrado a lo que ha venido pasando durante todos estos procesos bélicos de los últimos años, que han sido como ataques más estratégicos. La infraestructura petrolera se ha mantenido tranquila, sin mayores riesgos reales de ejecución, digamos, bélica contra la infraestructura petrolera. Y yo creo que hay una apuesta más o menos similar ahorita en el mercado que se ha subido, pero el mundo está como esperando los operadores de ese mercado a ver si realmente hay más ataques directamente a la infraestructura y que el petróleo pueda realmente superar los $80 y irse a 100 si llega a haber un ataque directo. Por ahora lo que se está viendo es el problema en el estrecho y obviamente pues la salida del petróleo de Irán, pues mucho más precisamente hacia las personas que ellos le vendían, hacia los países que ellos vendían, pero pues yo creo que el riesgo de una escala mayor en el conflicto, pues definitivamente aumenta, y más con la respuesta que hubo de Irán, digamos, también de este fin de semana a atacar directamente hacia aliados directos de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, el mundo en tensión fuerte, y lo demuestra el oro y lo que está pasando con los bonos del tesoro, el dólar y los... que ha sido operaciones también tácticas, como lo que pasó con Maduro. Esto, aunque pues ya tuvo una baja importante en términos militares para Irán, pues de todas maneras no es una operación quirúrgica solamente. Esto, él ya mismo dijo que se iba a expandir por varias semanas, y yo creo que esto es un poco más complejo a lo que ha venido pasando en las intervenciones recientes de los Estados Unidos, ¿no, Héctor? Bueno, son las 6:39. Don Arnoldo Casas, ¿cómo ve esto que sucedió el fin de semana? Aunque el petróleo decían que iba a llegar a 100 y muchos hablaron que no, que iba a superar los 80, pues yo veo que se subió, y es más, ha estado muy buena parte entre los 76 y los 77 el Brent. A ver, Arnoldo. Pues es que todavía no, en mi opinión, todavía no ha pasado, pues no ha pasado nada. Ayer hubo la retaliación, mejor dicho, durante el fin de semana estuvo la retaliación de Irán. Por ahí hay una gráfica donde están, digamos, los puntos de impacto de los misiles que utilizó. Entre ellos, uno que además criticaban
en algún periódico porque decían que con un avión de juguete más o menos había acabado con una base militar norteamericana. Entonces lo que dicen es que estratégicamente Irán se está gastando como que la munición más elemental en este proceso. Entonces, pues también mostraban en ese mismo informe cómo había parado, digamos, el flujo alrededor del estrecho de Hormuz. Entonces yo creo que la disrupción o el impacto, digamos, en oferta todavía no se ha visto. El mercado ha reaccionado, pero este conflicto pareciera ser no tan sencillo como otros en los que ha estado Estados Unidos este año, en particular Venezuela. Entonces, creo que todavía no hemos empezado a ver eso y yo no descartaría realmente el incremento del precio del crudo. Y pues lo que sí pasó es que todos los mercados asiáticos, todos los dependientes del petróleo del Medio Oriente, pues están hoy en día con las mayores correcciones en la bolsa, ¿no? Arriesgado el que se haga un corto por acá en el petróleo, esperando que no pase nada. Me toca hacerle una pequeña corrección, don Diego. Me da pena con ustedes que me quedó sonando la palabra, porque usted utilizó la palabra expander y es expandir. Expandir. Aunque se usa erróneamente el expander, pero en realidad hay que decir es expandir. Bueno, nos expandimos a don Daniel Escobar. Bueno, ahora sí, expándase. Muchas gracias, Héctor. Bueno, importantísimo mantener este hilo de qué tan importante es Irán para el mercado petrolero. Estaba viendo el día de ayer a Bloomberg y decía que Irán produce 3.5 millones de barriles día. Acabo de leer que 4.5, pero el mercado petrolero son 100 millones. ¿Y hacia dónde se va esa producción de Irán? Pues su principal socio, China. ¿Sí? Cerca de la séptima o la octava parte de las importaciones de petróleo de China vienen de Irán. Entonces, el hecho de que se cierre este mercado no le va a hacer mucha gracia a China. Sin embargo, ellos, y lo hablamos en este programa el año pasado, los chinos estaban implementando o estaban comprando los excedentes de petróleo del mundo de manera diaria el año pasado. Entonces, se estaban preparando para algo y en este programa dijimos, oiga, ¿para qué se está preparando China? Especulábamos que era el tema de Taiwán, que ellos querían su independencia energética en caso de que llegue a haber algún problema. Pero lo que vimos es que también eso le sirve para, por lo menos si va a durar algunos días, que China no vaya a sufrir por suministros de petróleo. Entonces miren que casi todo el mundo se estaba preparando para eso. Los chinos ya estaban comprando de manera anticipada para incrementar sus reservas estratégicas ante la posibilidad de que pasara algo. Y por otro lado, los iraníes, que su principal puerto de exportación es por este lado también, habían básicamente vaciado los depósitos durante los últimos días de petróleo, lo acabo de leer. Entonces, desde ese punto de vista, parece que esa reacción, como usted dice, Héctor, que no ha sido tan grande, pues sí lo ha sido porque venimos desde 60, ya estamos a 75, 76, 78, y toca ver cuántos días dura. Si son pocos días, pues el 100 que usted dice no se va a dar, pero pues si eso se extiende no sabemos. Además que los Estados Unidos, aquí acaba de llegar nuestro experto internacionalista. Acaba de llegar tarde. Nuestro experto internacionalista, bien. Entonces, Héctor, han decapitado como gran parte de la cúpula, y lo que leía yo, y decapitar no es explícito, sino pues sí, los han dado de baja, digámoslo así. La gran pregunta que tenían varios expertos es con quién van a negociar y cómo es la línea de mando dentro de Irán. Supuestamente dejaron una hoja de ruta planteada en caso de que muriera alguno y pusieron el backup y el backup del backup, pero lo que decían ayer es que este tipo de ataque que está haciendo Irán, espaciado cada tanto tiempo, con una cantidad muy contenida de misiles o de drones, es como si lo hubieran dejado ya preestablecido en una hoja de Excel, ¿sí? Y que están actuando de manera independiente cada uno de esos grupos que quedan por ahí, pues con cierto poder de armamento, y lo vimos en los ataques durante el fin de semana en el estrecho de Hormuz, un tanquero que iba de Ámsterdam a Arabia Saudita, y creo que hay otras acciones que se han llevado a cabo ahí. Estoy leyendo ahorita también que fue atacada la mayor refinería de Arabia Saudita. Entonces uno dice, bueno, el problema va a ser eso, ¿cuántos días? Todo el mundo sabe cómo comienza, no cómo termina, y por ahora la percepción es que va a durar algunos días. Pero ¿con quién van a negociar? Esa gran pregunta, y vamos a ver si aquí nos la solucionan de una vez en el programa, Héctor. Y con una adicional, Héctor, y es que pues Donald Trump ha sido con burlas a su estilo hacia los demás presidentes de los Estados Unidos en cuanto a los fallos que han habido en sus estrategias frente a Oriente Medio y otras partes del mundo. Entonces él ahorita se acaba de involucrar en un capítulo que es mucho más serio. Esto yo creo que ojalá no sea así, pero dudo mucho que sea corto. Bueno, muy bien, son las 6 de la mañana y 45 minutos.
Ya están dos invitados inesperados, don Guillermo Valencia y Julián García. A ver, don Guillermo Valencia. Don Héctor, muy buenos días. Buenas Un noches, saludo ¿cómo está? ¿Qué ha para todos habido? los colegas. Bueno, primero a mí me gustaría que explicáramos qué fue lo que ocurrió y luego nos metemos a mirar qué es lo que va a pasar. Yo siento, Héctor, que este es un momento tan importante como... Sí. Este es un momento tan importante. Yo creo que en importancia geopolítica tal vez seguiría la caída de la Unión Soviética. Esto es muy grande. Es muy grande porque es que esto es un régimen que tiene más de 40 años. Y es un régimen que yo diría ha vivido cañando, como lo ha vivido Corea del Norte y como de alguna manera lo vivió Nicolás Maduro. Se le acabó la era de los dictadores. ¿Y por qué se le acabó la era de los dictadores? Porque la guerra cambió tecnológicamente. Este ataque no es convencional. Esto se llama un sistema integrado de inteligencia. O sea, que dos portaaviones ataquen al mismo tiempo con todo el movimiento aéreo que hizo Israel, que todo este despliegue aéreo que hizo Estados Unidos al mismo tiempo, todo sucedió al mismo tiempo, casi al mismo segundo. Es un sistema coordinado de inteligencia que nunca habíamos visto en la historia. Y eso es tecnología tipo Palantir aplicado a la guerra. Esto no se había visto. Que a este narcotraficante... Bueno, que no se había visto mejor dicho, yo lo que quiero es que al oyente se le explique qué fue lo que pasó. Porque una cosa es hablar de la estrategia y otra cosa es de lo que ocurrió. Sí, lo que ocurrió es que Irán no se podía tocar por el miedo a que bloqueara el estrecho de Hormuz, no se podía tocar por el miedo a las represalias que tuviera con Emiratos Árabes, con las bases en Medio Oriente, y esa era la narrativa que dominaba. Irán estaba tocando a todo el mundo con guerras proxy. Hezbollah en Israel, los Houthis en Yemen, atacando assets en Arabia Saudita, y pues ellos continuaban siendo una amenaza. Decían, no vamos a enriquecer uranio, y estaban enriqueciendo uranio. Entonces, la política exterior de Estados Unidos deja de ser reactivo y se convierte a proactivo. Entonces, eso fue lo que pasó. Fue un ataque coordinado de los Estados Unidos e Israel a no solo a debilitar nuclearmente Irán, no, a crear un cambio de régimen. Y también hay que reconocer que el presidente de Estados Unidos ha tenido un éxito así. O sea, el ayatolá murió. Primer día de ataque. Saddam Hussein tomó 4 años, 3 años. Osama Bin Laden, 10 años, era Obama. Al César lo que es del César. Militarmente nunca Estados Unidos había tenido un éxito así. Entonces, obviamente represalias, digamos, un lugar como Dubái siempre había sido visto como seguro. Los Emiratos Árabes están buscando algún apalancamiento en Rusia para controlar las represalias. Yo creo que estas son buenas noticias para el Medio Oriente. Es que esa división que existe en el Medio Oriente, que también ese régimen, o sea, es que nadie habla de la crisis de agua que había en Irán. O sea, este ayatolá tenía a la gente sufriendo tremendamente y nadie decía nada. Entonces, yo creo que hay una hipocresía occidental que existió por mucho tiempo y está empezando a desaparecer. Y yo creo que eso en el largo plazo es positivo para toda nuestra sociedad, pero en el corto plazo, pues crea problemas. Obviamente está la posibilidad de que el estrecho de Hormuz tenga problemas, pero para mí este es un largo plazo donde Estados Unidos es el mayor productor de petróleo. Tiene influencia sobre Venezuela y ahorita tiene influencia sobre Irán. No me quiero imaginar cuál va a ser el precio del petróleo. No es para arriba. ¿Sí? Es alguien que va a tener más petróleo que toda la OPEP junta. Entonces, sí, son nuevas reglas de poder geopolítico y es que es claro, Estados Unidos no tiene un ministerio de defensa. Estados Unidos tiene un ministerio de guerra. Así se llama el Ministerio de Defensa hoy. O sea, pasa de ser reactivo a evitar que le lleguen más tarde los problemas que le van a llegar a su casa, porque esos problemas le van a llegar igual a Israel, esos problemas de Irán. Esa guerra proxy siempre existió. En este instante dejó de ser proxy, es directo. Bueno, ahora sí dígame qué papel juega el estrecho de Hormuz, por qué tanto despelote o tanto estrés en torno a eso. Héctor, básicamente, no sé exactamente la estadística, puede ser entre el 60 al 70%. O sea, el petróleo de Arabia Saudita, el petróleo de los Emiratos, el petróleo también de Qatar, todo pasa por ahí. Entonces, cualquier bloqueo a ese estrecho
pues tiene un problema energético importante, va a impactar el precio del petróleo. Lo que dicen, Héctor, son 21 millones de barriles de los 100 millones de barriles diarios 20 millones, pasan por ahí. Pero Arabia Saudita puede desviarlo por un oleoducto Sí, tiene- donde de los 10 millones que produce, 7 se puede ir por ahí, pero de todas maneras hay 3 de Arabia Saudita. Sí. Sí. Entonces es un camino muy utilizado para este tema petrolero, y ya el día sábado las aseguradoras decían: yo no trabajo por allá, muchas gracias. Entonces todos los tanqueros que pasaban por ahí están viendo qué hacen. Eso está bloqueado en este momento. Sí, y me llama la atención lo del tiempo. El tiempo es clave en esto. ¿Cuánto dura ese conflicto? La promesa de Trump es 30 días. Y ya no hay negociación, ya no hay nada. Sí, ya ahorita es cambio de régimen y eso es lo que está buscando. Obviamente él está buscando que unas facciones que estaban protestando y no podían protestar, ¿qué pasaba si protestaban en Irán? Los mataban. Los mataban. Entonces, esa es la situación. Es una situación muy compleja por todos lados. No, hablando de eso, hubo celebraciones, ¿no? Sí. En Irán. Hubo de ambas, creo, lo que yo vi. Algunos con pesar y otros con felicidad. Mira, sí, es triste. Está dividido. Es triste porque el pueblo iraní es históricamente el pueblo persa, es un pueblo llamado al progreso, es un pueblo llamado al desarrollo tecnológico. Y por estas ideologías extremas, pues se ha perdido esa oportunidad. Ahora, Irán está dividido étnicamente profundamente. 60% son persas, un 16% es azerbaiyaní turco. Entonces, y digamos, hay más azerbaiyaníes en Irán que en Azerbaiyán. Y Azerbaiyán es supremamente importante. ¿Por qué? Porque es un choke point de la ruta de seda de los chinos. Es la realidad por lo que está Estados Unidos ahí. No solo está por los recursos, sino también está para bloquear la expansión de China. Entonces, eso es un tema de seguridad nacional para ellos. Y sí, estamos en la era de los imperios. Y están dos grandes imperios en coalición. Uno que es Estados Unidos y otro que es China. Bueno, nos vamos con don Julián García, para que fue presidente de TGI, para que nos ayude a complementar esto que nos están diciendo nuestros analistas, y para dónde ir a coger el precio del petróleo. Ya aquí la cantó Guillermo Valencia, que más adelantico se va a caer, pero bueno, vámonos con usted. Bueno, buenos días para todos, para la mesa de trabajo y para la audiencia. Bueno, un gusto estar hoy lunes con ustedes. Bueno, complementando lo que se ha dicho en el programa, pues yo llamaría también la atención de que Irán es una teocracia. O sea, el señor que murió, el ayatolá que murió, y su equipo, porque clave no solamente que fue él, sino que fue el jefe de la Guardia Revolucionaria, que es no solamente internamente el que controla, sino es a su vez el que controla y le da el dinero a todos estos grupos como Hamas, como Hezbollah, etcétera. ¿Sí? Entonces, es la plana mayor, digámoslo así. No es solamente el gran jefe, pero además de eso, ese gran jefe, acordémonos que es una teocracia, entonces es el líder también religioso, ¿sí? De los chiitas, además de que es el líder político. Entonces, se juntan esos dos temas, y para el mundo musulmán la parte religiosa es importante. Acordémonos que la mayoría de la población en Irán es chiita, mientras el resto de los países en su mayoría son sunitas, donde el líder natural es Arabia Saudita, porque es donde están pues, los sitios sagrados, donde hacen sus oraciones. Acordémonos que los musulmanes se hacen su oración, su inclinación, siempre mirando hacia la Meca, que es mirando hacia Arabia Saudita. Entonces Arabia Saudita tiene un liderazgo religioso, ¿sí? Como región, digámoslo así. Entonces es como importante tener eso en cuenta, que detrás de esto hay, o paralelo a esto, hay una gran crisis, digámoslo así, religiosa también, además de la crisis política, ¿sí? Entonces, cuando se habla del régimen, no es solamente un régimen político, sino también hay un elemento de religión ligado a esto, ¿sí? Por el otro lado, los mercados pues están en efervescencia, ¿sí? Tanto el petróleo como el gas. ¿Por qué el gas? Pues porque el gas de Qatar también sale por ese estrecho de Hormuz, y Qatar es un proveedor importante de gas pues para varios países, como por ejemplo Europa. Entonces, en este momento en Europa el gas se ha pegado una trepada del 23%, amaneció 23% más caro el precio del gas, pero a su vez yo diría que esto en cierta medida se veía venir. Aquí en el mismo programa la semana pasada reportamos que todo ese armamento, todo ese movimiento militar que estaba armando Estados Unidos
pues algo iba a pasar y ya ciertos países lo anticipaban y se estaban preparando. Por ejemplo, la China venía almacenando petróleo, la China había consumido, ha demandado mucho petróleo en las últimas semanas y no era propiamente porque el consumo de petróleo esté aumentando en la China, porque más bien está débil, sino la China veía que esto podía pasar y por eso venía aumentando significativamente sus inventarios. Entonces, muchos países como que ya se olían esto y se venían preparando, el mismo mercado se olía esto o lo veía venir, pues por eso ya había subido $10 el precio del crudo en las últimas semanas. Uno que cogió con los medios calzones abajo, perdón la expresión, es Europa, que tiene muy pocas demandas de gas, está al final del invierno, sus reservas, perdón, demandan las reservas de gas, sus reservas de gas son el 25-30% y lo coge entonces un poquito corto de reservas de gas licuado, de almacenamiento de gas, y entonces pues obviamente sus salvaciones, gas de Estados Unidos, de Trinidad, del Caribe, pero lo coge eso y por eso en Europa explota este precio de gas un más 23%, arranca hoy, porque lo cogió bajo de reservas, porque estaba al final del invierno y estaba jugando más bien al almacenamiento solo estacional y no, digámoslo así, geoestratégico, y por eso Europa va a tener que pagar por lo menos por unas semanas un precio muy alto de gas, porque claro, el mercado aprovecha todos esos proveedores de gas licuado de Estados Unidos a Europa, pues le pegan una buena trepada. Pero el juego geopolítico está pues mucho más grande que esto mismo. Pakistán también hizo sus operaciones la semana pasada y el tema de Rusia-Ucrania también está efervescente. Ucrania ha venido haciendo ataques, a Rusia le bloquearon las comunicaciones de sus operaciones militares. O sea, hay un alboroto, no solamente Irán, sino esto se complementa, como les digo, con Pakistán haciendo operaciones en su país vecino hacia el norte, como el tema Ucrania-Rusia también calentándose, y Estados Unidos juega, además de eso, a tratar de que se acabe el régimen no solamente de Irán y de Venezuela, sino está apostándole también a Cuba y Nicaragua. O sea, Estados Unidos está jugando como a 20 bandas al tiempo, a ver si todos estos regímenes, digámoslo así, dictatoriales que llevan muchas décadas se terminan. Bueno, muy bien. 6 de la mañana y 58 minutos. Aquí estaban hablando de los chiitas. ¿Qué son todas esas? ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo se llama? Facciones. Sí, bueno. Divisiones. Sí, hay dos grandes divisiones en el mundo árabe, y son los sunitas, que es lo que tiene que ver más con Arabia Saudita, y particularmente es con los wahabistas, que es lo que ha sido como el liderazgo religioso que ha tenido Arabia Saudita y la ideología religiosa de Arabia Saudita. Están los chiitas, que es el liderazgo religioso que tiene Irán. Ahora, Arabia Saudita se ha ido desmarcando de ese enroque religioso con los wahabí, porque causó problemas con todos estos temas de septiembre 11, y Estados Unidos le dijo, empiecen a como a separar religión y Estado, que eso es muy difícil en el mundo árabe, pero está pasando. Y pues aquí pues es evidente que va a haber un cambio muy grande en Irán. Entonces, pero Guillermo, ¿se puede hablar de un cambio de régimen hablando de un líder que llevaba más de 30 años en el poder? Y lo que mencionaba Daniel también, como que hay información de que sí, que seguía en este caso, pues si se derrocaba un líder así. Sí, el que sigue es muy difícil. Sí, el que sigue es, digamos, cuando cae la Unión Soviética, el vacío era muy tremendo. Sí. Un Boris Yeltsin que nadie lo esperaba, y un Boris Yeltsin que no fue capaz de hacer lo que tenía que hacer, y es la razón por la que Vladimir Putin termina en el poder. Entonces probablemente va a venir algún otro líder autocrático, pero que se alinee con los intereses con los intereses de Occidente y con los intereses de crear progreso en el país, porque es la verdad, o sea, los únicos que estaban ganando ahí era el ayatolá y el jefe de la Guardia Revolucionaria, que tenía una compañía de construcción que facturaba como $20 billones, y el pueblo sufriendo. La misma historia que pasa con Venezuela, y la misma historia que pasa con los dictadores. Entonces, sí, no va a ser... Mejor dicho, yo creo que la democracia está sobreestimada. Sí. En un mundo que tiene esta tensión multipolar tan fuerte, va a ser más probable tener autocracias,
pero que alinean mejor los incentivos de las personas, que crean más progreso. Pero no creo que el paso sea hacia la democracia, ni creo que Estados Unidos esté buscando eso. Son las 7 en punto y vamos a seguir con este tema. Invito a don Julián García que siga ahí pendiente y aquí pues todos estaremos en la jugada porque el tema de lo ocurrido este fin de semana con Irán es muy clave. 7 en punto. Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. Bueno, estoy preocupado por varios hechos futboleros, ¿no? El primero es que se puede dañar la famosa finalísima. Aquí estoy viendo, dice la final, que es en Qatar el 27 de marzo, ¿no? Está como enredada esa finalísima, que era entre el campeón de Europa y el campeón de América, España versus Argentina. ¿Usted que ha comprado tiquetes, don Diego Rodríguez? No, estoy esperando, pronto se ponen baratos, vea. Bueno. Trader hasta el último. Bueno, y el otro es el Mundial de Fútbol, como que se puede ver afectado. A ver, ¿por qué? Pues Irán está poniendo en duda su participación en el Mundial, don Héctor, a partir de estos ataques de de Estados Unidos e Israel. El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, en declaración a un medio en televisión, dijo que pese a su intención de retirarse del Mundial, la decisión final queda como tal en manos de la FIFA, pues eso implicaría buscar un reemplazo al conjunto de Irán para disputar la justa mundialista. Cabe recordar que Irán se clasificó para el Mundial a través de la Confederación Asiática de Fútbol y tiene previsto jugar ahora con Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto, esto en el grupo G del Mundial que se va a disputar en Estados Unidos y México. Bueno. ¿En cuántos días tiene el conteo? No, todavía no lo tenemos. Ahorita les cuento, pero bueno, de todo tiene implicaciones. Petróleo. Lo interesante, Héctor, es que si Irán pasaba segundo y Estados Unidos de segundo, se enfrentaban de una vez. Eso era un tema, una papa caliente que tenían allá. Yo no creo que reemplazar un país sea difícil para la FIFA, pero sí es un tema pues, que da mucha fuerza. Más, Héctor, también, de todas maneras, o sea, todo lo que sucedió hace 2 semanas en México, Sí, y también eso es igualmente con ese tema de cuando hace mucho la muerte de ese líder, El Mencho. el Mencho, que generó también una cantidad de disturbios impresionantes. Mucho uno veía ahí ejércitos. Pero el Mencho iba al Mundial, tenía 4 boletas, por ahí salió. El problema eso es también que dejó claro. claro. Ese- por allá? Es el segundo lugar donde va a jugar Colombia. Guadalajara. Guadalajara. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, son las 7 de la mañana y 14 minutos. Retomamos el tema de Irán. A ver, don Guillermo, ¿le está saliendo todo a Donald Trump? No todo. Digamos que yo creo que hay una división política interna muy grande. Pero en política exterior, o sea, desde Reagan no había visto un presidente con tanto éxito en política exterior. Y eso va a empezar a pesar, porque está haciendo decisiones muy audaces, muy arriesgadas. O sea, cuando uno lee The Economist, o sea, yo dejé de comprarlo, porque un sesgo, todo lo que hace Trump es malo. Sí, es cierto. Todo lo que hace Trump, entonces ya eso no tiene sentido. Y Bloomberg. Sí, entonces es bueno. ¿Ah, sí? Sí, claro. pues, La línea editorial es así. y la verdad sí está haciendo un cambio geopolítico que para mí es positivo y fue el único que se atrevió a hacerlo. Entonces, bueno, hay que esperar, pero no todo le está saliendo. Tiene mucha oposición dentro de los Estados Unidos y estas elecciones pues son muy importantes. ¿Opinar? A ver, don Arnoldo Casas, claro, ¿cómo no va a opinar? Yo creo que en relaciones internacionales está el institucionalismo y el realismo, ¿no? Y yo creo que Trump es de un manejo de relaciones internacionales realistas en el sentido político y teórico de la palabra, y rompió el institucionalismo. Yo creo que todo lo que fue antes de Donald Trump
que estaba obviamente conectado con el liberalismo y con todas las ideas que tiene, por ejemplo, The Economist, era el respeto institucional por el manejo de las relaciones internacionales. Y yo creo que Trump dijo, eso dificultó y permitió que pasaran muchas cosas en el mundo, pero él dijo, yo voy a tomar control de esto, y se ha saltado todas las políticas y todas las normas de relación internacional. Y yo creo que hoy en día todos los países están diciendo, oiga, Trump puede hacer lo que sea, y no hay nadie, ni siquiera los europeos han dicho nada. Al final, él puede entrar a cualquier país, hacer lo que sea el interés de Estados Unidos, y el mundo no ha dicho nada, hasta que haya una facción que se alinee y que le ponga y que nos devuelva de pronto a la misma, a una Guerra Fría versión 2 en el planeta. Pero creo que esa es la gran diferencia. Yo no estoy aquí haciendo ninguna aseveración sobre si es positivo o negativo, solamente que es una aproximación diferente a las relaciones internacionales que rompió el institucionalismo. Sí, de acuerdo, por eso es muy importante cuándo salir de la guerra. Yo creo que eso es lo que va a marcar la diferencia. Él tiene que salir rápido. Sí. Para usar ese tipo de poder que él tiene, ese tipo de leverage de que puede hacer lo que quiera, lo tiene que hacer con mucha sabiduría. Su equipo tiene que determinar cuándo salir. Y el gran error de Estados Unidos ha sido quedarse mucho tiempo en los conflictos. ¿Sí? Esto no puede pasar de 30 días o de 40 días, o si no ya vuelve a ser la misma situación que ha tenido Estados Unidos en otros lugares. Bueno, yo quiero saber, no sé si algo tiene que decir don Diego Rodríguez o Daniel. Pues yo creo que Estados Unidos tiene claro cuál es su principal rival, que aquí lo ha dicho muchas veces Guillermo, por eso no se puede quedar ahí enfrascado, porque pues, su rival es China, ¿sí? No es Irán. Héctor, yo creo que esto al final, digamos, es un reordenamiento global y un reordenamiento en el que pues Estados Unidos muestra una fuerza muy importante en negociación y en acción, que trata de ser contenida en cierto espacio por la institucionalidad americana y el Partido Demócrata, si se puede llamar así, pero que al final de cuentas creo que sigue reforzando la necesidad de diversificación del mundo frente a los Estados Unidos. Digamos que Estados Unidos viene de una exuberancia muy grande que se ha repetido mucho tiempo, en el que atrapó el capital del mundo. Y eso genera unos riesgos implícitos para las pensiones, para las reservas internacionales, para los recursos de las grandes familias e incluso hoy en día, digamos, para el mismo inversionista retail que tiene ese espacio de decir, tengo que estar metido en los Estados Unidos. Entonces, creo que esto al final contribuye todavía mucho más a esa necesidad y tesis de buscar otro tipo de inversiones diferente a los Estados Unidos sin que eso implique salirse de allá, pero el mundo está muy comprado en Estados Unidos, necesita diversificar. Muy bien, 7:18, nos vamos con Julián García porque yo sí quiero que usted me diga, saque la bolita de cristal y nos diga para dónde va a coger este petróleo, según ya lo hemos dicho. Don Guillermo Valencia está casado de que eso va a ir para abajo más adelantico. Pero pensemos en el hoy. Pensemos en el hoy con el precio del petróleo y mire qué ironías. El presidente de la República de Colombia había dispuesto, yo no sé si ya se concretó, lo de la caída en 500 pesos del precio del galón de gasolina. Bueno, quiero saber eso que está pasando con el precio del petróleo, ¿cómo nos va a pegar también acá? Julián García. Bueno, Héctor, yo lo que creo es que sí, efectivamente en el corto plazo, pues el precio tiene que subir, como viene subiendo. ¿A dónde va a llegar? 80, pues ya está a $2 de 80. De golpe, mientras se acaba el programa, ya están los 80. Entonces puede llegar hasta 100 perfectamente, pero yo también creo que en pocas semanas... Un segundo, Julián. ¿En cuánto está el petróleo en este momento? $79.06. La subida es de 8,52%. Sigue subiendo. Bueno, sí, siga a ver. De aquí a que se acabe el programa ya hemos llegado a los 80. Entonces perfectamente puede llegar a 100 en las próximas horas o en los próximos días, pero yo también creo que ya en 2-3 meses eso se pega una descolgada, ¿sí? Porque sigue habiendo estructuralmente una sobreoferta sustancial. Hoy es de más de 2 millones de barriles. Se espera que a finales de este año, principios del 2027, la sobreoferta sea de 4 millones de barriles.
Entonces, estructuralmente hay una gran sobreoferta. Obviamente, en el corto plazo también la gente está haciendo sus reacomodamientos. Por ejemplo, India, que ya venía comprándole muy poco crudo a Rusia por la presión de Estados Unidos, en este momento le tocó volver en estos momentos ya está organizando cargamentos para tratar de volver a comprarle algo a Rusia. Y Rusia va a tratar de poner más en el mercado y el mercado comienza a hacer un ajuste, pero estas subidas de petróleo también lo que hacen es que los mercados dicen, oiga, estamos demasiado dependientes del petróleo, no solo geopolíticamente, etcétera, aceleremos un poquito más la transición hacia la electricidad, etcétera. Entonces esto lo que hace es acelerar. En el fondo, en las próximas semanas también la gente va a correr a comprar más carros eléctricos porque saben que el petróleo ya tiene alternativa. Es que la diferencia con hace 30 o 50 años es que la única opción era petróleo para la movilización. Y hoy en día, cuando usted ve ruido, alta volatilidad, precios altísimos, usted ya dice, oiga, pero es que hay otras opciones, como los carros eléctricos. Entonces esto lo que hace es darle un empujonazo a que se aceleren, por ejemplo, las ventas de carros eléctricos y eso redunda en mayor sobreoferta para el 2027, 28, etcétera. Entonces, indudablemente yo también le apostaría en que eso es una subida 80, 90, $100 o más, pero durará unas pocas semanas y eso lo que hace es acelerar lo que se llama el peak oil, acelerar cuando es que finalmente se logra ese pico de agregado mundial de consumo que se estima que es en el 2030-31, de golpe eso lo acelera al 29 porque va a acelerar la sustitución hacia carros. Estos son llamados de atención que el mercado lo mueve. Y si los vehículos, como en Colombia, el dólar está barato y salen hoy más baratos los vehículos eléctricos de lo que era hace 2 años, entonces eso es un incentivo y eso estructuralmente le da más duro al ya débil mercado petrolero. Bueno, ¿y qué va a pasar con lo de la caída del precio de la gasolina y con este precio del petróleo subiendo? Pues yo creo que pues el gobierno tiene esa intención, pues no quisiera decirlo, pero lo digo, yo creo que en parte tiene un objetivo electorero, ¿sí? Pues decir que la gasolina la bajó, que el salario mínimo lo subió, etcétera. Entonces, pues todo eso va sumando, ¿sí? Para propósitos electorales. Entonces yo creo que el gobierno ignora que el precio está no lo ignora para saber que va a tener un poco más de recursos en Ecopetrol, por lo menos por unas semanas, pero mientras tanto yo creo que sigue adelante con esa reducción de la gasolina, porque sabe que en Colombia hay 12 millones de motos que se cargan con gasolina y son 12 millones de votantes que le echan gasolina todos los días a su moto y van a ver en estos días una reducción en el cargue de su moto. Ay, Dios, bueno, hasta donde llega. Muy de buenas, muy de buenas el gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque en medio de todo este tema, a ver, la emergencia invernal le da caja, ¿no? Independientemente con todo el tema de la reforma. Ahorita, Ecopetrol le llena temporalmente, va a tener ingresos, o sea, como que se llena de una cantidad de instrumentos monetarios para incidir de alguna manera en este proceso que, qué lástima, en mi opinión. Esta sí es su opinión personal, pero bueno. Bueno, muy bien. 7 de la mañana y 24 minutos. ¿Algo por anotar, don Guillermo Valencia, de esto, de este, yo no sé si decir mini conflicto o inicio de guerra? O sea, tipo ese escenario ya amarillista de que esto es como una tercera guerra mundial, no creo. Es un conflicto importante y es un cambio geopolítico muy importante. Es muy definitivo, más bien en la estructura geopolítica del siglo XXI. Eso sí, pero que esto sea una tercera guerra mundial, no lo creo. Óigame, por ahí lo tocó Julián García. Europa, ¿cómo queda? Pues despertando. Es que Europa está como en un guayabo, ni el berraco, un guayabo yo creo que político que lleva 10 años y pues está despertando. Uno ve el canciller alemán diciendo no vamos a poner a darle lecciones a nuestros aliados y necesitan nuestro respaldo, pues lo respaldamos. Francia lo mismo, Inglaterra lo mismo. Entonces es muy costoso para Europa desalinearse de los Estados Unidos.
Yo me preocupo más es por lo que va a hacer Rusia y China. Eso dice, bueno, Trump está haciendo eso, nosotros también vamos a proyectar poder. Es donde me preocupo más. Y Europa pues le toca, yo creo que sobre todo Alemania ha tenido varios choques. Cuando va el canciller y va a China y ve toda esta presentación de los robots de Unitree y dice, hermano, estamos dormidos. ¿Qué pasó con Alemania? Y no podemos tener estas condiciones salariales, no podemos tener tantos días de vacaciones porque no estamos siendo productivos. Entonces, yo creo que sí puede haber un despertar, pero aún está complicado. En el corto plazo, le van a comprar mucho gas licuado a los Estados Unidos, porque no tienen el gas y esto los coge por sorpresa. De producción tienen pregunta, que si esto significa que se viene algo con Taiwán, nuestro productor. Buena pregunta. Muy difícil. Existe una probabilidad, pero creo que eso es, para China es bien complicado hacerlo. Supongo que hará otro tipo de cosas. China no tiene el antecedente de invasiones. Estados Unidos sí tiene ese antecedente histórico. No, es que China invade sin que se dé cuenta uno. De otra manera. ¿Cómo invade? Con la deuda, con las cadenas de valor, como lo que está haciendo en África. Él no tiene que hacer una proyección militar para tomar el control de ciertos lugares. Existe una probabilidad. No creo que ese sea el movimiento. Ahora, yo creo que mucho se habla en el Pacífico de China y poco se habla de Japón. Creo que la naval más poderosa del Pacífico, exceptuando los Estados Unidos, es Japón. Y Japón se está despertando. Y Japón es muy necesario en este cambio hacia la robótica. Entonces, y ahí puede haber una oportunidad de inversión bien interesante. Pero sí, China sí está revisando qué armamento está usando Estados Unidos. ¿Qué tipo de inteligencia? También hay preguntas, o sea, China le pasó información a Irán que parece que Irán no procesó. Entonces, acá hay ciberguerra, acá hay espionaje de alto nivel, o sea, pasaron muchos fenómenos en este tema de Irán y sí, puntualmente no veo una alta probabilidad de una invasión a Taiwán. Veo que una compañía como Taiwan Semiconductors toma eso en serio y por eso tiene una planta en Arizona, por eso se movió también en Japón, tiene plantas, porque pues existe una probabilidad de que eso ocurra. Muy bien, 7:28, don Julián García tiene levantada la mano. Bueno, no solo para agregar el comentario de Guillermo, muy diciente lo que hizo China después del ataque, y es que hizo dos comunicados. Por un lado salió digámoslo así, la jefe de prensa a decir la paz, etcétera, etcétera, pero también hizo un comunicado un militar, ¿sí? Entonces China hizo dos comunicados como diciendo, sí, aquí está la diplomacia, pero también hay un comentario y sale un militar con todo su uniforme también a hacer su comentario, ¿sí? Entonces ahí China está mandando los mensajes de que yo juego, muchos no se olviden que yo también soy un poder militar, ¿sí? Que a veces me ven como que no, pero ténganme miedo que yo también soy. Entonces curioso que eso refleja mucho su estrategia de jugar a yo también tengo armas, yo también sé de eso, ¿sí? Y yo también puedo ayudar a mis aliados en eso. Por el lado militar y por el otro lado la parte política, ¿sí? Muy, muy interesante porque eso refleja mucho ese juego doble de China a lo militar, y lo militar es una especie de medio proxy también, como dice Guillermo, dándole información a Irán, ayudándole, etcétera, pero a su vez los israelitas con los Estados Unidos han mostrado, por ejemplo, la operación es interesantísimo, lo que hicieron, el plan era hacerlo de noche, finalmente decidieron hacerlo de día porque tenían todos los informantes que le dijeron hay una coyuntura de que van a estar en tal punto en las horas de día, y Estados Unidos e Israel dijeron, bueno, cambiemos, y eso les tocó en horas cambiar el ataque de hacerlo en la noche a hacerlo en el día, aprovechando una coyuntura. Eso es tener muchísimos espías, muchísima información, pero a su vez también China y seguramente Rusia juegan también a eso. A ver, don Arnoldo. Yo quería hacerle una pregunta, era Julián, después de todo esto y confiando en que lo de Irán salga de la mejor manera, ¿qué porcentaje de los recursos energéticos terminan siendo, digamos, estando bajo la influencia norteamericana? Porque creo que desde el ángulo estratégico Estados Unidos está asfixiando al bloque opuesto, porque al final un tratamiento, digamos,
poco belicoso o poco agresivo con Rusia. Es claro que eso está pasando con el tema de Ucrania. Luego vino lo de Venezuela, luego, digamos, de alguna manera entra en Irán y yo creo que el objetivo final es controlar los recursos energéticos de Irán y ya tiene todas las alianzas en el Medio Oriente, entonces como que queda asfixiado India, China, el mismo Japón, ¿no? Entonces, quería hacerle esa pregunta a Julián, no sé si, ¿qué pasa después de esto? Porque uno piensa que el petróleo va a caer, pero ya cuando hay, digamos, de alguna manera una incidencia y un poder, digamos, político detrás de todo esto, uno ya no sabe qué va a terminar ocurriendo. A ver, Julián. Bueno, yo diría que efectivamente Estados Unidos está muy tras recuperar ese control de los recursos, como lo dice Arnoldo, no solamente el petróleo, sí, sino también el gas, también los minerales estratégicos y muchas de estas movidas, por ejemplo, lo de Venezuela tenía un objetivo también fundamental que era proteger Guyana, donde hay un potencial de petróleo gigantesco, pero en particular los principales operadores de Guyana son las empresas americanas como la ExxonMobil, que está invirtiendo, por ejemplo, más de 10.000 millones de dólares como case inicial y el plan es invertir hasta 40 o 50.000 millones de dólares en Guyana. Ese es el plan de la Exxon, por mencionar una de las americanas. Entonces, claro que Estados Unidos, parte de esto también es un juego de control de recursos, parte de lo de Venezuela es un control de recursos porque Venezuela no solo es petróleo, también tiene otros minerales como ser proveedor de parte del uranio que alimenta a Irán, ¿sí? Entonces, claro, hay un juego de recursos naturales importante y Estados Unidos juega mucho a eso de los recursos. Parte de sus estrategias es jugar al control de los recursos. Hace unos años controlaba mucho más el mercado de los hidrocarburos, así fuera importador, los controlaba vía acuerdos como ese acuerdo de petróleo por seguridad. Acordémonos que en Arabia Saudita quien le provee la seguridad al reino, ¿sí?, es los militares estadounidenses, ¿sí? Entonces es un acuerdo, ¿sí?, de seguridad por petróleo. Y eso siempre lo ha querido hacer y lo quiere seguir haciendo y ahora se expande no solamente al petróleo y al gas, sino y no solamente con fines de control geopolítico, sino también con muchísimos intereses comerciales. Por ejemplo, toda esta presión que hay sobre Rusia, Lukoil, que es una de las empresas rusas, ha tenido que salir a vender activos y muchos de esos activos que ha tenido que vender, por ejemplo, en Irak, Rusia, los están adquiriendo las empresas americanas y europeas. Entonces hay también por detrás toda una estrategia de control de recursos, pero además de eso, de negocios, ¿sí? Porque muchas de estas empresas americanas y europeas van accediendo a esos negocios vía coger bloques, coger contratos, como les menciono, comprar los activos a buen precio, activos de Lukoil, a raíz de la presión de Rusia. O sea, hay también todo un movimiento comercial y de negocios hacia empresas americanas y europeas por detrás. Bueno, son las 7 de la mañana y 34 minutos. Creo que redondeamos ya ahí el tema del impacto de lo que fue esto que ocurrió en materia bélica con Irán. Son las 7 y 34. Les cuento que hoy, siendo 2 de marzo, faltan 159 días para que haya cambio de gobierno y faltan 102 días para que empiece el Mundial de Fútbol. A Colombia le faltan 106 días, o a la selección colombiana, 108 días para que debute en el Mundial de Fútbol. Bueno, a las 7 y 34 yo quiero, para cerrar el tema internacional, Arnoldo Casas de Credicor Capital abordó un tema que me gustaría que lo complementara muy rápidamente don Diego Rodríguez, y es: se está cocinando una crisis financiera subterránea en Estados Unidos. Pues Héctor, el presidente de JP Morgan el año pasado, cuando volvió y sucedió un evento parecido al del fondo de ahorita, que es un fondo de capital privado que invierte en crédito directo hacia empresas, sustituyendo al banco, como bien lo decía Arnoldo, habló que cuando ¿Cómo aparece... se llama ese banco? No, Blue Owl. Sí, Blue Owl. Blue Owl, sí. El presidente de JP Morgan decía el año pasado que
normalmente cuando aparece una cucaracha es porque hay más, haciendo referencia a que podía haber un riesgo sistémico en el mercado. Y pues se le está dando la razón. Eso uno. Dos, y es que la crisis del 2008, Héctor, cambió en muchas facetas. Oiga, jodida esa frase, ¿no? Sí, claro, pero es, claro, Pero muy cierta. claro, en la época de Interbolsa, digamos, también había una muy célebre y era que, no me acuerdo quién la dijo, pero era cuando huele a gas, pues algo va a pasar, que todo el mundo decía, huele a gas, y cuando ¡pum! Explotó, pero es que está oliendo a gas, ¿cierto? Algo iba a pasar. Bueno, el caso es que en la crisis del 2008, Héctor, con la crisis bancaria, sucedió dentro de muchos eventos financieros importantes, pasó que hubo una explosión del crédito privado. ¿Por qué? Porque a los bancos los empezaron a regular mucho más, les quitaron el libro de trading, una parte, y dos, les obligaban a ser mucho más estrictos en su asignación de crédito. Entonces no podían prestar libremente como lo hacían antes. Eso generó una explosión del crédito privado. Los prestamistas privados absorbieron esa necesidad porque la economía se seguía moviendo. Entonces, un ejemplo para los oyentes. Un ejemplo normal antes de la crisis del 2008, usted era un inversionista, usted era un constructor americano y usted iba y compraba un lote y el lote usted aspiraba a hacer unas bodegas para vender, para arrendárselas a Walmart a largo plazo. Usted iba al banco y en una economía que había mucho crédito, pues el banco muy seguramente le prestaba plata para comprar el lote y le decía, oiga, ya tiene listo el contrato con Walmart. No, lo estamos hablando. Ah, bueno, pero es una buena tierra y este señor tiene mucha experiencia. Le prestaban la plática. El banco, después de la crisis del 2008, le prohibieron hacer ese tipo de negocio. Le dijeron, no, señor, usted presta cuando construya las bodegas y cuando esté el contrato firmado, porque si no, eso es un evento de riesgo muy grande. Entonces, ahí entró el crédito privado. El crédito privado dijo, el crédito privado no tenía la capacidad de captar plata, sino con sus propios recursos de hacer ese crédito. Entonces dijo, venga, señor, yo a usted sí le presto porque usted tiene esa capacidad, usted sí tiene esto, y si me va mal, pues yo me encargo de ejecutar ese negocio. Y tuvo una explosión en el crédito privado súper importante. De ahí empezaron a salir los fondos. Entonces, oiga, esto aquí hay un buen negocio porque los bonos del tesoro estaban rentando al cero casi. Y yo prestar plata en crédito privado, pues puedo represtar en doble dígito porque al señor constructor no le está prestando nadie. Yo soy la única opción. Entonces yo le puedo prestar al 10, al 12 en dólares. Excelente. Entonces empezaron a salir fondos. ¿Fondeados por quién? Por fondos de pensiones del mundo y plata de grandes inversionistas del mundo, Héctor. Entonces eso funcionó bastante bien y empezaron a haber ciertos ruidos porque en la legislación en la crisis del 2008, los bancos, como todos lo sabemos, tienen una regulación muy estricta de niveles de crédito y todo, y son datos públicos. Estos fondos y estos prestamistas privados no son públicos. No tienen por qué darle al mercado sus métricas, quién les está pagando, quién no les está pagando, ¿sí? ¿Qué tipo de créditos están haciendo? ¿Cómo es su fórmula de crédito para poder ejecutar? Y eso empezó a generar algunos ruidos que se están empezando a desatar ahora. Ahora, otro ingrediente bien importante, Héctor, ahí. Cuando empezó a subir las tasas de interés, se decía, va a explotar el crédito privado, va a estallar el private equity, porque son inversiones ilíquidas, Héctor. Y resulta que pasaron dos factores bien interesantes. Uno fue la devaluación del yen, y el yen con esa tasa de interés muy bajita. Entonces, por eso es que hoy en día el carry trade, el riesgo de carry trade del yen, está más sobre los Estados Unidos que sobre mercados emergentes, porque está la exposición en private equity y en créditos de estos que son, cuando usted hace un carry trade, Héctor, y perdón que me extendí bastante, cuando usted hace un carry trade en el mercado de bonos como el que se hacía antes de la crisis del 2008, pues usted al final si perdió en el carry trade picha un botón y sale, al precio que sea consigue cómo salir. Usted cuando está invertido en private equity fondeado en carry trade, no tiene cómo salir. No hay cómo salir. Y eso lo estamos viendo ahorita. Entonces se está uniendo ese evento y el segundo, más importante, es que ya los fondos de pensiones del mundo, por diversas razones, ya no le están fondeando tan fuerte este tipo de vehículos. Entonces bajaron la vara y le están entregando la forma de captación hacia inversionistas privados, que ahí es donde está empezando a saltar el riesgo, porque no les está yendo bien, están pidiendo la plata, no tienen cómo entregarla y han tenido que cerrar los fondos. 7:40, pensamos terminar el círculo internacional a las 7:30, porque hay muchas noticias grandes que nos tiene también don Daniel Tamara. Entonces hágale a ver, Yo creo Guillermo. Que lo que habla Diego y Arnoldo es muy importante y puede haber como un spot
de un riesgo particular, no creo que sea sistémico. Es más, yo creo que con lo que está pasando en Irán, con el estímulo fiscal y con un probable cambio en la regulación a las reservas de los bancos que van a poder quitar ese buffer que necesitaban para tener tesoros, yo creo que viene es un rally histórico en las acciones de Estados Unidos. Lo que viene es como un mercado épico en las acciones de Estados Unidos, y más porque por fin se está entendiendo para qué sirven algunas compañías que todo el mundo criticaba como sobrevalorada, digamos Palantir. Todo el mundo decía, esa compañía es sobrevalorada, la compara contra Nvidia. Ok, es la única que puede hacer lo que están haciendo en Irán. Es la única que tiene la tecnología para hacer ese delivery geopolítico, y nunca había existido una compañía así. Entonces, listo, ya con eso no me gano la tarjeta amarilla. Bueno, Bueno, ¿se va a ir y sí, no va a doctor. gastar desayuno? No, ya le gasté. Ya se me empieza a quebrar. Uy, no, Dios mío, así serán mis desayunos, ¿no? Que se empieza a quebrar. Bueno, 7:41, nos vamos con... Oiga, no, Laura, ya se nos fue Julián. Ah, bueno, Laura Gabriel nos tiene una noticia que tiene que ver con Ecopetrol. A ver, Laura. Héctor, muy buenos días. Con Ecopetrol, la denuncia que acaba de salir de la Fundación Pensarte, pues le cuento que la petrolera tiene la intención, según la fundación, de ceder 2 campos en el Cesara Gran Tierra Energy. Son de los campos Tisquirama y San Roque. Esta carta fue enviada a la Presidencia de la República y a la Junta Directiva de Ecopetrol, Héctor. Bueno, pero ¿esto qué significa? O sea, ¿cuál es el origen y digamos la explicación más allá de la denuncia? Pues lo que dice la fundación es que jurídicamente pues preocupa porque estas alianzas, como lo señalan ellos, han sido como objeto de cuestionamiento público por el presunto historial socioambiental y por denuncias que son de conocimiento público relacionadas con eventuales vulneraciones a los derechos humanos. También en la carta dicen que previo a la celebración de este tipo de contratos con empresas que enfrentan cuestionamientos de esta materia de naturaleza, se adelanta una evaluación rigurosa de riesgos legales, sociales y ambientales, así como la adopción de medidas preventivas que aseguren pues el respeto por las comunidades. Ellos dicen que pues piden respetuosamente tanto a la Junta Directiva como a Gustavo Petro que se garantice el efectivo derecho de los derechos humanos y el interés general. Bueno, muy bien, 7:43, pero hay otra noticia de Ecopetrol que tiene que ver con la exportación de crudo en buque de uso exclusivo a Estados Unidos. Sí, así es, Héctor. Pues Ecopetrol también informó que esta mañana que inició con un buque exclusivo bajo la modalidad Time Charter que transportará 1 millón de barriles mensuales a Estados Unidos. De acuerdo con la petrolera, la operación comenzará con un cargamento de 525.000 barriles de crudo Castilla desde el terminal marítimo de Coveñas hacia el Golfo estadounidense en un trayecto estimado de 6 días. La embarcación tipo Aframax y de última generación tiene capacidad de hasta 600.000 barriles y cuenta con un sistema Scrubber para reducir emisiones. El contrato tendrá una duración de 4 meses y busca mejorar la eficiencia logística, la flexibilidad operativa y el control de programación, además de fortalecer el suministro continuo. Muy bien, son las 7:44. Muchas gracias, Laura. Nos vamos ahora sí con el paquetaco macroeconómico. Hoy estamos bastante corrido, pero bueno, es que Irán se ha comido en las noticias hoy. Don Daniel Támara y el paquete. Así es, Héctor. Muy buenos días para usted, para todos los oyentes. Pues efectivamente, el viernes
revelamos varias primicias acá en primera página relacionadas con el cierre fiscal del gobierno del 2025. No había sido presentado, o porque como se sabe no se ha presentado la actualización del plan financiero y tampoco el cierre fiscal de 2025. Sin embargo, primera página lo reveló el viernes y muestra que el déficit fiscal del gobierno cerró el 2025 en 6,4% del PIB. Este resultado mejora, digamos, el pronóstico que tenía el Ministerio de Hacienda en el marco fiscal, que era un déficit de 7,1% del PIB, y también mejora el resultado que se había observado en el 2024 cuando el déficit fue de 6,7% del PIB. Sin embargo, el déficit primario, que es aquel que excluye de los gastos lo que se va a intereses, el déficit primario sí tocó un máximo de 3,5% del PIB, superando en más de 1,1 puntos del PIB el resultado del 2024, que fue de 2,4% del PIB, y también lo que se esperaba en el marco fiscal de mediano plazo, que era un déficit primario también de 2,4% del PIB. Como decimos, el déficit terminó siendo de 3,5% del PIB, bastante entonces por encima de lo que se había previsto en junio pasado. Y Héctor, lo más relevante a la hora, digamos, de medir los resultados, porque entonces, ¿cómo saber si el gobierno cumplió o incumplió la meta? Recordemos que estamos en un periodo de transición donde no está activa la regla fiscal en este momento. Resulta que en el CONFIS el gobierno aprobó una meta transitoria sobre el balance primario neto estructural, que es el déficit de restarle también, además de los intereses, se le resta las transacciones de única vez, el ciclo económico, el ciclo petrolero, y ese balance o ese déficit aprobado para el año pasado era de 2,9% del PIB. Lo que revela esto que dio a conocer primera página el viernes es que ese déficit de 2,9% del PIB supera en 1,3 puntos la meta que había dejado el CONFIS en el marco fiscal de mediano plazo, que era de 1,6% del PIB. Entonces, en pocas palabras, el gobierno incumplió la meta fiscal dada por el CONFIS en el marco de la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal en el 2025 en cerca de 1,3 puntos porcentuales, sector. Entonces, como decimos, el cierre fiscal fue, digamos, mejor en el déficit total, pero en lo que tiene que ver con el déficit primario, es decir, sin intereses, y con la meta que había fijado el CONFIS en el marco de la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal, ambos se incumplieron y de forma significativa en más de un punto del PIB, Héctor. Bueno, 7:48 ya prácticamente. A ver, don Daniel Escobar, estos datos que nos está revelando sobre el corte del 2025 en materia fiscal, don Daniel Támara, ¿usted cómo los ve? Pues Héctor, yo creo que lo veo igual que el mercado, muy preocupado. Las tasas de interés en Colombia están en niveles del 14%, con una inflación que está cercana al 5,3%. Entonces tenemos una gran prima de riesgo por la compra de la deuda colombiana. Y más allá de lo que se desplegó el año pasado, que era una optimización de la manera en que financiamos ese déficit, el problema es el tamaño del déficit. Yo me acuerdo cuando estuvimos acá en el programa que usted nos trajo acá y estaba el ex viceministro de Hacienda, él hablaba al respecto y yo pensaba acá en mis adentros, pues es que el director de crédito público, su trabajo, más que decir cuánto es el déficit, es cómo lo financia. El problema va más arriba, el jefe de él, ¿sí? Y nos está saliendo muy caro, Héctor. Y un déficit primario del 3,5% del PIB es terrible noticia, aunque ya pues el mercado lo venía anticipando, lo venía calculando más o menos hacia esos niveles, así el déficit total haya sido más bajito. Hay una gran preocupación por un tema estructural que no se va a solucionar este año y que dependemos mucho de lo que usted habla, de faltan 100 y pico días para un cambio de administración. Ese es el problema, Héctor. Óigame, pero ya que usted lo toca, pues métase a explicar qué diferencia hay entre el déficit primario y el déficit del gobierno nacional central. Bueno, igual que en una casa, Héctor, usted tiene ingresos y gastos. Olvídese de la deuda. Ingresos y gastos. Si mis gastos superan mis ingresos, en términos primarios, estoy en déficit. Ahora, súmele los intereses que usted tiene en su tarjeta de crédito, el crédito de vivienda y todas esas cosas. Si todos sus ingresos están por debajo de todos esos gastos, incluyendo el tema de la deuda, usted tiene un déficit total. Entonces, déficit primario sin la parte. Pero ¿por qué va a ser más, digamos, el déficit total es más alto que el primario? Porque incluye el servicio de la deuda. Sí, pero digamos que no lo ven, digamos, el cumplimiento de esa meta, no es, ahí lo planteaba Daniel, que sí se cumplió.
¿Cuál meta? el Pues, total. el de la meta que abandonamos el año pasado cuando utilizamos la cláusula de escape, pues es que ahí yo ya estaba fallando. Ujú. Yo ya estoy fallando en el tema fiscal, Héctor. Que fue menos déficit frente a lo proyectado inicialmente, sí, pero yo estoy sin cláusula de regla fiscal, que ya es una muy mala señal, Héctor. Y además, cuando yo elimino el tema de servicio de la deuda y me quedo solamente con ingresos y gastos de funcionamiento, O sea, en los dos estoy casos peor. es terrible. Sí, pero lo que me están diciendo estas cifras es que quiten el servicio de la deuda, sí, que los intereses de Colombia son muy altos. No, estructuralmente estamos muy mal. Si usted quiere empezar a voltear esto, primero tiene que llegar a un déficit primario balanceado, en cero. No estamos en eso. O sea, la primera tarea estamos muy lejos, Héctor. No hay ni una intención que espero. Y por eso esos 100 y pico días es importante para saber si la siguiente administración tiene la intención. Como están las encuestas, es bote una moneda al aire. Eso es muy preocupante y el mercado lo está cobrando. 14% de costo de endeudamiento es muy alto para un país como Colombia, Héctor. Bueno, digamos que no hay cambio de línea política. ¿Qué pasaría en el siguiente gobierno? Pues si no ocurre un boom exportador, algo que le llegue un ingreso no anticipado, una lotería que se gane el gobierno colombiano, Héctor, pues las consecuencias ya están. Estamos pagando los intereses más caros de América Latina, yo creo, de gobiernos que tengan un déficit o una relación deuda-PIB de 60 o 65% del Pero PIB. eso se va a ver expresado en cómo se colocaría la deuda colombiana. Y eso súmele las estrategias de financiamiento del director de crédito público que se brincó a los creadores de mercado. Los creadores de mercado no le están caminando. Entonces es un tema muy complejo, Héctor, lo que se está viendo en temas de financiamiento para los próximos trimestres si no hay un cambio de mensaje. Bueno, y si hay problemas de financiamiento, ¿qué pasa? Pues es una crisis, Héctor. Eso es lo que vamos a definir próximamente. ¿Y cómo se ve expresada esa crisis? El crédito en un país normalmente, o el costo del crédito, está determinado por el costo del crédito del gobierno. Traducción rápida. Si el gobierno se está financiando al 14, si una empresa quiere hacer un financiamiento de largo plazo, empieza a contar con esa tasa más un spread. ¿Qué empresa puede financiar un proyecto de financiamiento en Colombia con ese costo? Creo que ninguna. Y por eso la inversión es que está tan afectada últimamente también. O sea, ya veníamos mal y estamos recrudeciendo el problema. ¿Cuál es la relevancia de la inversión, Héctor? Que le fija a usted el rumbo futuro, su crecimiento potencial futuro. Y lo que estamos matando es ese crecimiento potencial futuro. Por ahora nos estamos comiendo nuestro acervo de capital actual. Y el alto consumo no es sostenible, Héctor. Es que es un tema de sostenibilidad o no de la situación colombiana. Eso es lo que se va a definir próximamente. Pero ¿sabe qué le digo irónicamente? Que como es un tema que a veces, ojalá lo expresáramos así, como en el tema de la familia, de ingresos y gastos y el endeudamiento, le cuento que ese tema, los candidatos a la presidencia, ninguno lo he visto abordándolo con seriedad. A ver, don Arnoldo Casas. Yo creo que el tema de campaña ha girado en torno a otros asuntos, ¿cierto? Yo creo que el tema económico no ha sido el tema de campaña porque eso no captura... Y no lo entienden, Y no lo entiende. ¿A quién le interesa si el gobierno se endeuda más o se endeuda menos? Si cuando el sentimiento de la población del común es que está recibiendo una cantidad de beneficios. Entonces yo creo que el tema de campaña no puede ir en torno a eso porque no genera atracción entre el votante promedio. Entonces yo creo que es un tema muy serio que evidentemente va a ser difícil de manejar para cualquier gobierno, obviamente mucho más difícil para alguien que no tenga una disciplina y que no contrate en las carteras, digamos, de administración pública a las personas con el bagaje técnico y profesional para poder asumir, digamos, esas responsabilidades. Pero ese tema yo creo que no está acá. Acá el tema de campaña ha estado girando en torno al tema de las reformas, que yo creo que ese es el primer polo que está por el lado del tema de continuar con las reformas, y el otro es el tema de la seguridad. Creo que ahí está y el votante está tratando esto es un producto, digamos, de información, y la gente, lo que le toque el corazón, va a terminar siendo. Y fíjese, trató, digamos, de ponerse el tema de Kevin, que lamentablemente para la familia y todos los temas de salud salieron como elementos
para combatir, digamos, el elemento de la reforma a la salud. Pero demasiado hábil, ¿no? Se pone en la Plaza de Bolívar. Ustedes contaron cuántas ambulancias había, ¿no? Como, este es el nuevo sistema de salud, ¿no? Y se ponen, yo conté, son más o menos como unas 20 ambulancias y con eso se dice que el sistema de salud hoy es mejor que antes. Entonces, hay un manejo tan inteligente de la comunicación. ¿Tan inteligente o tan mentiroso? Pues, porque es que yo no sé si ser ser mentiroso, para ser uno inteligente y ser mentiroso, pues no es tan inteligente. Es mentiroso, pero vamos a ver si la gente cae en esas mentiras, porque al final termina todo siendo un tema de simbolismo. Y ¿por qué no ha girado el tema en lo macroeconómico? Porque todas las variables macroeconómicas, o sea, todo lo cosmético, se utiliza como si estuviera bien. El dólar abajo, la inflación, se dice, la bajamos del 13 al 5, el crecimiento muy bueno, todo artificialmente puesto ahí. Entonces el candidato de derecha no tiene elementos para utilizar la economía como algo, el salario arriba, la tasa de desempleo abajo. Entonces ese no es el tema. Entonces el tema ha girado en torno a la seguridad. Y desafortunadamente la seguridad, el colombiano promedio, el colombiano necesitado y pobre, ha vivido con inseguridad toda la vida. Y díganme si no. Entonces, yo creo que en este proceso, ojalá después de ahorita de la gran encuesta del 8 de marzo, el tema de la campaña de la derecha logre capturar el interés de la población del común. Porque si eso no se logra, va a ser muy difícil. ¿Y cuál va a ser ese tema? ¿Va a ser la salud? ¿Va a ser la seguridad? A mí no me queda tan claro. Un poco mi opinión alrededor del marketing político, siendo un absoluto desconocedor del tema. No, y Arnoldo, y lastimosamente los que están pensándose que son de derecha, pues realmente son de centro y no hablan con claridad, porque estos, o sea, buscan tener un mensaje en teoría para conquistar gente que tiene narrativa de izquierda que no la van a cambiar. Tienen que ser más directos, explicar, vea, esto que se hace en el gasto no funciona por esto, esto y esto. Si voy a ser presidente voy a cambiar, o sea, tener un discurso no para convencer al de izquierda porque está perdiendo el tiempo. Allá no le van a comprar ningún cuento, ¿sí? Porque ellos sencillamente están en una narrativa específica en que el Estado tiene que proveer y tienen una política muy clara anti-inversión privada. Es una narrativa de vida. A ellos no les gusta hablar de negocios. Les da piquiña. Hable con una persona de izquierda. No les gusta. Entonces usted no los va a convencer nunca. Tiene que haber un mensaje directo hacia la gente de derecha y de centro derecha, porque lastimosamente, así trate también uno de ser polite, en Colombia y en el mundo hay que escoger lado. Usted es de centro, usted es de derecha o es de izquierda. Le toca escoger porque estar en el centro está muy difícil. El que está de centro le está votando a la izquierda. Es lo que está pasando y es nuestra realidad, no solo en Colombia, en el mundo. Y si necesitamos un candidato de derecha que por lo menos para los que tenemos ese pensamiento, hable supremamente claro. Oiga, yo una vez tuve una discusión con un personaje que creo que fue de Finagro, y el personaje yo le hablaba, le decía, usted algún día, dígame cómo se ha ganado la vida. Me dijo, yo me la he ganado la vida, y entonces empieza uno a ver el recorrido de la persona, y siempre había sido dependiente del Estado. O sea, nunca supo que era levantarse y conseguir un peso, no como asalariada, sino conseguirlo. Conseguir un cliente. Eso, conseguir un cliente. Ese es el problema con este tipo de personas, porque no han vivido y creen que el Estado es infinito y que tendrá que responder el Estado. Claro, y Héctor, ahí está metido el 30%, el 40% de la población del mundo. Entonces, buscarles cambiar esa mentalidad es una pelea perdida. Y ahí se ha equivocado la derecha, digamos, el mismo Iván Duque. Ese aumento que hizo el excesivo del salario mínimo fue en teoría para evitar que la izquierda llegara a... Él no iba a ganar votos de la izquierda por subir el salario mínimo y sí complicó la economía un buen rato. Por no tener políticas ortodoxas de derecha, que es al otro 40, 50... No, hay que enseñarle a la gente es que el Estado no es infinito.
y que el Estado, cuando no le alcanza la plata, termina afectando a toda la sociedad. Pero no lo van a entender, Héctor. El de izquierda no lo entiende. Pero, no lo quiere entender. Mire, las personas que están metidas en política no dicen, una Cámara cuesta 10.000 millones de pesos y un Senado más o menos 30.000 millones de pesos. Eso es lo que vale detrás de todo eso. ¿Cómo puede costar esa campaña? Mi reflexión va en torno a que todas las personas que oyen este programa tienen un nivel de educación. Son las personas que tienen que salir, y yo no estoy aquí hablando mal de quienes no lo tienen, porque este es un país lleno de desigualdades y ojalá que todos tuviéramos las mismas oportunidades, pero todo el que oiga este programa tiene que salir este 8 a votar, porque es que lo que están buscando los distintos partidos es que la gente no salga a votar este 8. No sé si vieron la controversia que hay alrededor de la encuesta esta de Atlas, que dijo que iba a haber una baja participación, y el debate que hay entre ciertos periodistas. Yo creo que todo el mundo tiene que salir a votar este 8 de marzo. O sea, eso no hay discusión. Sobre todo el Congreso. Sobre todo el Congreso. Y hay partidos que están invitando a la gente a no votar las consultas, a no votar, incluso a no participar en estas elecciones. Y yo creo que eso sí es un tema equivocado. Y acá, ojalá que todos salgamos juiciositos a ejercer nuestro derecho de voto. Nos pasamos por cuenta de Arnoldo Casas. 8 de la mañana y 1 minuto. Se va don Dani el desayuno. 91.9 Javerian Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. Ocho de la mañana y 2 minutos. Bueno, tenemos proyección del dólar. ¿Está a cargo de quién? ¿De Dieguito? Sí, señor. A ver, ¿cómo pinta el dólar hoy después de todo lo ocurrido el fin de semana? Sí, Héctor, el informe para hoy en el pronóstico de Primera Página Radio lo mandamos para la jornada en 3.740 y 3.800 pesos. Vamos a ver qué sucede. El mundo muy pendiente, sobre todo de lo que suceda en términos geopolíticos. Creo que es la clave, y a vísperas también de una semana previa a elecciones donde pues evidentemente hay una tensión también a ver cuál va a ser el resultado, sobre todo de estas elecciones de Congreso, y conocer finalmente los candidatos que van definitivamente a primera vuelta, ¿no? Bueno, nos vamos con Nicolás Espinosa porque abrió el dólar. A esta hora, abren los mercados en Colombia. Bueno, Héctor, 8:03 de la mañana, les cuento que el dólar en el mercado cambiario abrió sobre los 3.790 pesos con 95 centavos. Esto representa un incremento de 38 pesos con 65 centavos, teniendo en cuenta que el cierre en el spot en la jornada del viernes fue de 3.752 pesos con 30 centavos. Decirles que la tasa representativa del mercado que rige este lunes es de 3.766 pesos con 30 centavos, y de momento la divisa ha fluctuado entre un mínimo de 3.787 pesos y ese valor de apertura que son los 3.790 pesos con 95 centavos. Muy bien, son las 8 de la mañana y 3 minutos. A ver, don Diego Rodríguez, ¿cómo ves apertura? Sí, Héctor, dentro del rango, yo creo que el mercado buscando otra vez acomodarse por arriba de los 3.800, claramente por el evento geopolítico y también por nuestro proceso electoral interno, que pues vamos a tener volatilidad. Entonces hoy, esta semana, pues muy pendiente a la evolución de lo que suceda con si escala o no más el conflicto de Oriente Medio, ¿no? Bueno, yo lo vi a usted embalado, hablando en su columna de fin de semana contra la Dirección de Crédito Público. Sí, Héctor, es que yo creo que cuando arrancó el proceso del TRS, ¿sí? Digamos que siempre hubo un cuestionamiento de, independientemente de la operación que tenía sentido Global Macro, que era endeudarse en una moneda barata para comprar bonos colombianos, hacer un carry trade, ¿cierto? De por qué el gobierno había entrado, crédito público, a utilizar un derivado especial que utilizan más que todos los fondos de cobertura, los hedge funds.
¿Por qué lo utilizan los hedge funds? Básicamente porque ellos no tienen cupos de crédito. ¿Por qué lo hace Colombia si Colombia sí tiene cupo de crédito? Entonces ahí arranca una mala ejecución de un proceso. Luego viene la intervención directa producto de este TRS en el mercado comprando bonos, inflando el precio de los bonos en algo y también haciendo operaciones de tipo de cambio para traer dólares también en términos masivos, haciendo algunas coberturas y demás, y el dólar cayó. Luego de eso viene unos cambios específicos en la forma en la que opera las colocaciones, con esta operación de PIMCO, que aunque fue una operación, digamos, importante, que genera, digamos, un apetito interesante, pero se pasó por la faja del programa de creadores de crédito, de creadores de mercado del gobierno y se trajo una operación sustancial de una manera privada sin darle acceso a demás partes del mercado, y eso también generó piquiña dentro del mercado. Y luego la política de financiación, que básicamente pues muestra una necesidad implícita de caja y de recursos, con entre comillas, también con una necesidad, digamos, en términos de elecciones y de gasto excesivo del gobierno, más enfocado en gasto directo, en contratación directa, que realmente en inversión. Entonces, todo eso genera unas preocupaciones muy grandes y pues tiene las tasas donde están. Y a eso termina la operación del jueves que se discutió aquí el viernes de la semana pasada en términos del tipo de cambio, cuando faltando un minuto o unos minutos para que se cerrara el mercado, hubo una demanda de dólares que hizo subir el precio a 80 pesos, a 3.830 pesos, y parece que fue una ejecución de compra de dólares de crédito público. Me devuelvo antes. También unas semanas previas, cuando el dólar estaba por allá en 3.600 pesos, salió crédito público a decir que él no está vendiendo o que no va a vender más dólares, sino que iba a salir a comprar dólares. Y evidentemente le generó un piso al tipo de cambio. Más este tipo de operaciones que realmente son absolutamente mal ejecutadas, Héctor. Entonces, pese a que el entorno está muy difícil, hay riesgos que el mercado, los tenedores de bono están viendo con relación al manejo fiscal del país. La ejecución de crédito público ha sido muy errática, Héctor, y no genera confianza. Entonces, estamos en un torbellino muy, muy complicado y yo creo que sí vale la pena que se revise bien esas actuaciones de crédito público de manera directa en el manejo de las finanzas públicas del país, porque tiene muy desorganizado un libro que normalmente se ha venido trabajando siempre con unos niveles de estándares profesionales muy altos. Y hoy en día lo que pasa con el dólar es una ejecución, digamos, que deja muchos interrogantes, bien por las personas que lo ejecutan o de la manera como lo están haciendo, Héctor. Diego, y hablando de interrogantes, aquí hay preguntas de la gente a propósito de lo que estaba diciendo. Piden que por favor aclare qué es el Total Return Swap, el TRS, sí, y que lo perjudicial en costos. Claro, más que en costos es en la forma. Pero le toca 30 segundos porque, mire, nos falta y nos cortan el chorro en unos minutos. Sí, ese es un contrato básicamente que le da acceso a personas al mercado que no tienen una capacidad de operación grande. Por decir algo, yo digo, oiga, yo creo que es un buen momento para salir a comprar TES, ¿sí? Y quiero comprar muchos TES, pero no tengo ni las líneas de crédito, ni los cupos para que me fonden, ni nada. Entonces voy a un banco y firmo un contrato de derivados que se llama un TRS, que básicamente lo que hace es que el banco asume la posición como si fuera de él y la calcula diariamente con utilidades o pérdidas y me genera a mí la utilidad o la pérdida, y para darme el banco acceso a eso tengo que poner unas garantías, que es un margen, un colateral muchísimo más pequeño para poderlo hacer. Entonces eso lo hacen las personas que no tienen cupos de crédito ni acceso. Colombia sí tiene cupos de crédito y acceso. Entonces, ¿por qué utilizó un TRS? Y hoy en día se ve bajo su ejecución que operativamente lo está complicando, porque fue una operación alta que tiene vencimiento en corto plazo y pues genera estos movimientos tan abruptos en el mercado de deuda y en el mercado de divisas. Bueno, 8:09, rápidamente estábamos buscando a doña Laura Gabriel por el tema de Hidroituango. ¿Qué es lo que está pasando con Hidroituango? Hidroituango. Héctor, muy Se me buenos acaba de días. descuadrar la mandíbula. Una vez más, Héctor, buenos días. Sí, pues imagínense que para el día de hoy estaba programada una visita con periodistas a la etapa número 2 de Hidroituango, en donde iba a estar el gobernador de Antioquia, que es Andrés Julián Rendón, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el gerente de Hidroituango, Alejandro Arbeláez, el gerente de EPM, John Maya, y todo esto estaba programado desde las 5 de la mañana, pues para salir a las instalaciones de Hidroituango, que más o menos uno gasta de Medellín allá, pues 4 horas aproximadamente.
Sin embargo, a eso de las 11 de la noche anunciaron que el viaje quedó cancelado porque de acuerdo con los equipos de seguridad, existe una amenaza real de ataque terrorista que se materializaría durante la rueda de prensa que presidirían el alcalde y el gobernador. Las recomendaciones del ejército es que, pues obviamente, el viaje se aplazara porque fue detectado sobre vuelos de drones no autorizados de gran tamaño que pertenecerían al Frente 36 de las FARC que delinquen en la zona. Entonces, pues el viaje se canceló y yo acá en Medellín. Bueno, muy bien. 8:10. Nos toca resúmenes ejecutivos muy rápidos. A ver, Daniel Támara, si se le quedó colgado algo, pero vámonos con titulares nomás. Así es, Héctor. Bueno, le cuento que salieron los más recientes resultados de la balanza de pagos del país que muestran que el déficit en la cuenta corriente de Colombia en 2025 fue de 2,4% del PIB. En solo el cuarto trimestre el déficit fue de 3,1% del PIB. La inversión extranjera directa en la medición de la balanza de pagos cayó 16,2% en 2025 y se ubicó en 11.469 millones de dólares, cuando un año atrás había sido de 13.684 millones de dólares. Y el déficit comercial de bienes de Colombia subió 62% anual en 2025 y se ubicó en 14.832 millones de dólares. Le cuento también que el Banco de la República le trasladará al gobierno una utilidad de 13,85 billones de pesos, una parte en efectivo y la otra parte se la girará en TES. Y en los primeros 20 días de febrero de 2026, Héctor, los fondos de capital extranjero adquirieron 5,78 billones de pesos netos en TES, mientras que los bancos comerciales se hicieron con cerca de 6,13 billones de pesos, de los cuales cerca de 7,61 billones de pesos los compraron en TESCOP y 1,48 billones de pesos los liquidaron en TES NVR. 8:12, rápidamente, Edgar Leyton. Rápidamente, don Héctor, le cuento que pues están saliendo propuestas de dividendos. Uno de los más importantes, Banco de Occidente, propone un dividendo de 142 pesos mensual por acción pagadero entre abril de 2026 y marzo de 2027. Esto es una operación que podría sumar o sumaría unos 266.000 millones de pesos. Entre tanto, Terpel pagó 137 millones de pesos en intereses trimestrales de sus bonos ordinarios 2013. Construcciones El Cóndor con pérdida de 267.000 millones de pesos. Isagen pagó también rendimientos de bonos 17.000 millones de pesos y el resto de noticias en primerapagina.com.co. Bueno, está hablando del balance del 2025. A ver, vámonos con Rolando Lozano. Buenos días. De manera oficial, Promigas, que es una de las compañías más grandes del país, anunció detalles, pues digamos, de la adquisición de activos de una compañía española que se llama Celestra, que adquirió activos solares en Colombia, Perú y Chile, y respecto a Colombia contó que ya presentó la solicitud para 3 instalaciones solares en Colombia a la Superintendencia de Industria y Comercio para que le dé permiso o emita el respectivo autorización, que son La Mata en la Gloria Cesar, La Unión en el departamento de Córdoba y Huinque en el departamento de San Juan del Cesar, que no queda en el Cesar, sino queda en el departamento de La Guajira. Es decir, que este negocio se debe estar concretando antes de finalizar el primer semestre del año, luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio pues emita el respectivo permiso. ¡Nos fuimos! Agradeciendo a los analistas que nos acompañaron en esta emisión: Diego Rodríguez, Daniel Escobar, Arnoldo Casas, Guillermo Valencia y Julián García, hoy bajo la dirección de Héctor Hernández y la presentación de quien les habla, Kiara Severiche. Siga en sintonía de Javeriana Estéreo por los 91.9 FM. Feliz lunes.